Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en otra emisión de Denred Webinar Experience. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre los incrementos salariales, sobre cómo podemos otorgarlos, si los damos en efectivo, los damos con los vales de despensa. Y para ello tenemos a dos expertos en la materia que nos acompañan el día de hoy. Está Carlos Pérez, que es nuestro Hola, jefe de mucho gusto. impuestos en Edenred. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Bien, gracias, Victoria. Aquí estamos para Perfecto. atender las dudas de los clientes. Muy bien, muchas gracias. Y también tenemos a Juan Carlos Mendoza, que es nuestro gerente nacional comercial, que a pesar de que no lo ven, créanme que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bien, Victoria, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Una disculpa por la parte técnica de la cámara y bueno, emocionados de iniciar este webinar. Sí, claro que sí. Bueno, les quiero comentar que, y voy a presentar a nuestros speakers, ¿no? Carlos Pérez es nuestro experto fiscalista. Él nos estará apoyando en toda la sesión de preguntas. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional de la ESCA de Santo Tomás como contador público. Tiene una maestría en Administración de Negocios también por el Instituto Politécnico Nacional y tiene una maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Humanitas de la Ciudad de México. Además, es contador público certificado por el Colegio de Contadores Públicos de México y tiene una experiencia profesional en el ramo de seguros y fianzas, sobre todo en el ramo automotriz y actualmente en todo el tema de monederos electrónicos. Y Así por es. su parte, gracias, Carlos, bastante interesante tu experiencia. Y por su parte, Juan Carlos Mendoza es licenciado en Comercio Internacional, es experto con más de 20 años desarrollando temas comerciales, gestión y administración de equipos. Tiene 10 años en Edenred en el área comercial de Benefits y actualmente es el gerente nacional comercial para esta unidad de negocio. Tuvo una participación en el Talent Week en Edenred París, Francia, y tuvo el premio Edenred Internacional Plata con el proyecto de BBVA y American Express. Entonces, el día de hoy, pues bueno, vamos a platicar sobre el tema de los incrementos salariales, ¿no? Creo que son temas que la gente está muy interesada en saber, sobre todo con este tema de la época en la que estamos viviendo, con todo lo que se ha desatado de puedo dar incrementos, no los doy en mi empresa, cómo los doy, ¿no? Entonces creo que esta sesión y esta charla va a ser súper interesante para que la gente vea cómo pueden otorgar los incrementos, qué les conviene más, si darlos en efectivo, si darlos con vales de despensa, ver este comparativo y esta va a ser una sesión donde vamos a aprender sobre esto. Entonces, sin más, le dejo tanto micrófono y cámara a Carlos y a Juan Carlos Mendoza para que nos expliquen todo esto sobre los incrementos salariales. Adelante. Gracias, Victoria. Muy buenos días para todos. De verdad, muy emocionante de hablar de este tema. En esta primera parte yo voy a hacer la presentación, después al final para sus dudas o preguntas estará un servidor y mi compañero Carlos, especialista fiscal. Primero, antes que nada, que todos estén bien en casa. Es una situación particular hoy la que estamos viviendo y bueno, deseando que todo esté bien. Y es una situación que nos afecta obviamente en lo personal, pero pues también en la parte profesional, en la parte de negocio. Y lo que buscamos es tener una plática contigo. ¿Por qué el incremento salarial 2021 efectivo contra despensa? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo puede obtener un mejor beneficio? Obviamente es un tema presupuestal, es un tema de negocio dentro de la empresa. Y sin más preámbulo, básicamente es... déjenme moverlo. Aquí está. ¿Cuál será el nuevo salario en México? Básicamente, hoy lo que estamos buscando o qué es lo que está haciendo el mundo salarial es la Comisión de Salarios Mínimos. Aprobó un 15% de un incremento salarial para el 2021.
¿Qué pasó con esto? Se determinó que para el 2021 el salario mínimo en el país es de 123.22 a 141.70. Esto es en todo el país, y en la zona libre de la frontera norte pasa de 185.56 a 213.39, es decir, toda la franja fronteriza como está delineada aquí pasa a 213.39 y el resto del país pasa a 147.70. Esto es algo que ya está determinado con la CONASAMI, entonces básicamente ya está estructurado lo que son los incrementos, el nuevo salario en México. Se hizo una encuesta durante el mes de diciembre a gerentes y directivos de recursos humanos, donde se les preguntaba si las empresas darán un incremento este año. Es interesante la respuesta, la compartimos con gusto. La información que se obtuvo es el 43% de los encuestados sí otorgarán incentivos. Eso es importante. Están buscando, derivado de una situación complicada que tuvimos en el año 2020 con esto de la pandemia, conociendo la situación de la pandemia, sí están buscando otorgar incentivos. ¿Cómo lo harán o cómo lo están buscando hacerlo? Es el 35% dividirá, una parte en sueldo y otra en vales de despensa que están buscando. El 65% restante lo hará directamente al sueldo. Es como se está buscando la parte que sí otorgará los incentivos. Entonces, sobre ese 43% están considerando hacerlo de esa manera. El 24% no otorgarán incentivos. Hay una crisis ocasionada por la pandemia, hay una falta de liquidez, es algo, una situación difícil en muchos giros de empresa o segmentos de las empresas que a todos nos pega en distintas formas, y obviamente pues no hay una parte que no va, un 24% que no va a otorgar esa parte de los incentivos, y hay un 33% que aún no lo define. Están buscando la parte de presupuesto, en caso de hacerlo, cómo lo haría. La mayoría tiene previsto aumentarlo por encima del 2%, es un poco como lo están sustentando. Recordar que la tasa de inflación interanual del 2020 es un 3.15%, esa es la tasa de inflación que está para el 2020 y que muchas de las empresas se basan en esa inflación para otorgar un posible incremento o resarcir esa inflación en el ingreso del empleado, del trabajador. Entonces, en esta información que se obtuvo, interesante el 43% y un 33% que aún no lo define, que está viendo cómo llega ese incremento este año. Algo interesante que quiero compartir con ustedes, vamos a ver desde la parte de la empresa, qué es la situación cuando lo otorgas en efectivo contra la situación de despensa, y después vamos a ver la parte del empleado. El incremento obviamente impacta sobre todo a la organización, ¿en qué sentido? Y directamente al empleado que tiene ese incremento. La parte del efectivo es muy clara, es algo que está ahí, que los trabajadores buscan obtener para, obviamente, recibir del empleador el incentivo o el sueldo que acordaron. Y cuando se otorga la parte del efectivo, los trabajadores mexicanos que pagan impuestos acumulan una pérdida del 20.1% en su poder adquisitivo. Recordemos que esa parte de otorgarlo en efectivo lleva una parte de impuestos, lo cual obviamente va contra el empleado, y eso hay un impacto ahí. El incremento con la inflación del país, que es lo que platicábamos, reduce el salario del colaborador, ahí hay un efecto, y implica el 1% del costo laboral para la empresa, y el incremento en efectivo básicamente no lo pueden absorber las micros, pequeñas y medianas empresas. Básicamente es algo que va directo al trabajador, toda la parte del efectivo.
y obviamente se incrementa un 20% las contribuciones de seguridad social. Eso es lo que le impacta a la organización, a la empresa. El hecho de incrementar en efectivo va directo a las contribuciones de seguridad social. Eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta, porque eso es directamente hacia la empresa lo que hace que aumente esas contribuciones. ¿Qué pasa cuando lo otorga la empresa, o qué pasa en la empresa cuando lo otorga en vales de despensa? Obviamente son deducibles siempre que su entrega se realice en un monedero electrónico autorizado por el SAT, que es lo que del REN somos el primer monedero electrónico autorizado por el SAT, y él lo hace deducible de esa manera con los porcentajes que vienen de la misma ley. Aumento en la productividad de tus empleados. Obviamente el hecho de dar los vales de despensa, hay un sentido de pertenencia diferente del trabajador, siente que le dan algo adicional al sueldo, es algo que va directo a la familia, lleva un sentido social muy interesante el hecho de otorgar los vales de despensa, porque esa cantidad garantiza que vaya a la casa, que vaya directamente al hogar, a la cocina. Eso es interesante, a todos los artículos necesarios a la casa. Entonces es un sentido social muy interesante lo que hace el vale despensa. Y a partir del segundo año fiscal podrá ser deducible hasta el 53%. Recordemos, vamos a hablar un poquito más adelante cómo son las deducibilidades en la parte de vale de despensa, pero esto está sustentado en el artículo 27 de la ley del ISR. Y obviamente el hecho de tener una parte sueldo, la parte del efectivo, la parte de prestaciones adicionales, las prestaciones de ley, las prestaciones adicionales, como es una despensa, que es algo muy bien, que lo recibe muy bien el trabajador, el empleado en nuestro país, en nuestra cultura. El vale de despensa es algo muy, muy requerido. Y la atracción de talento y disminución de la rotación al ofrecer un plan de compensación diferente, como es el vale de despensa, lo hace que tengas y retengas a tus empleados, que llegues a considerar tu capital humano, que siga colaborando contigo. Y ese sentido de estar, de percibir algo adicional, hace que tu capital humano esté en un buen sentido, bien tratado, y que no tengas una rotación que te esté impactando, ¿no? Eso es en cuanto a las empresas. La parte de, obviamente, diferente al incremento del 20% de las contribuciones de seguridad social, pues obviamente el hecho que lo des en despensa, son menores cuotas de seguridad social, INSS y Infonavit, porque lo exime el hecho de otorgarlo en vales de despensa, te quitas esas cuotas de seguridad social, lo cual para la empresa te apoya en la parte presupuestal. Entonces, básicamente eso es la diferencia de efectivo contra despensa. Es algo muy, muy significativo. Pero en la parte de los colaboradores hay algo muy puntual, diferente, que quiero comentártelo. Y el efectivo, al otorgar el efectivo al colaborador, independientemente de los porcentajes que lleguen a acordar o que tenga el presupuesto la organización, el impacto fuerte en el trabajador es muy interesante. Si el impacto es en efectivo, hay un impacto en la tarifa del impuesto, del ISR. Si recibo más en efectivo, es mayor mi tributación fiscal. ¿Qué significa? Al hecho de tener un incremento en efectivo, inclusive hace que brinquen esos escalones tributarios el empleado y pueda percibir, que puede ser una realidad, pueda percibir que el incremento le afectó. Es algo muy interesante. Entonces, le incrementas, le lo das en efectivo y puede recibir menos. Entonces, es algo importante que hay que analizar, porque puede ser que el incremento sea en negativo en percepción, no en monto a ingresar, aunque sí puede ser una parte que le aumentes 200 o 100 pesos, y eso puede hacer que brinque su tabulador fiscal y hace que reciba menos inclusive de lo que estaba recibiendo antes. Entonces eso te lo dejo porque sí es importante analizar. Y obviamente pues no genera ahorros debido al pago de impuestos. O sea, el hecho de pagar más impuestos, la percepción o la realidad de que estoy recibiendo menos efectivo, pues es fundamental, y hay un impacto ahí.
Por eso la percepción de un efecto negativo en el incremento al recibir menos efectivo. Entonces, hay que analizar esa parte de lo que te impacta el efectivo, que es algo que está esperando el colaborador, algo que está diciendo, ya viene mi incremento para resarcir la parte de la inflación, para actualizar mi ingreso, y luego puede suceder que ese incremento en efectivo tenga ese impacto negativo. Puede existir la posibilidad. ¿Qué pasa al colaborador cuando se le otorga en despensa? El incremento en despensa Juan Carlos, me gustaría comentar hacer un breve comentario aquí con relación a lo que mencionabas de las tarifas del impuesto sobre la renta. Es importante mencionar que para efectos del 2021 hubo una actualización en las tarifas del impuesto sobre la renta. Debido a la inflación acumulada, las tarifas se actualizaron en este caso para 2021. Entonces hay una percepción donde hoy en día, sin haber realizado incrementos y mantener el mismo nivel de sueldos, digamos que hay una reducción en la tasa de retención de ISR. Entonces, digamos que ya sería un beneficio, y un segundo beneficio adicional para el trabajador sería en el caso de las empresas que decidan dar el incremento en despensa, pues tendrían un doble impacto, un doble beneficio para el trabajador, en donde estarían recibiendo por parte de la actualización de las tarifas del ISR un poquito más de efectivo, y si el incremento adicional que se pudiera establecer por la empresa que se daría en despensa sería un doble beneficio. O sea, se ve ese impacto que hoy en día, pues cualquier cantidad que sume para la bolsa del trabajador sería muy bueno y muy interesante este efecto que causó la actualización de la tarifa del impuesto sobre la renta para 2021, ¿no? Sería un doble beneficio, un doble impacto, y sería considero que para los trabajadores muy bueno, ¿no? Ese era el comentario que quería hacer con relación a las tarifas del impuesto sobre la renta del 2021. Gracias. Perfecto, Carlos. No, gracias a ti. De hecho, es un muy buen punto. Yo hablando del efecto del colaborador negativo al brincar de un tabulador fiscal, tributario. Y efectivamente lo que comentas es correcto. Esa actualización que hubo es un efecto positivo por sí solo. Y el hecho me voy a la parte de despensa, el hecho de darlo en despensa suma en adición el hecho de dar el incremento en despensa, porque está exento en contribuciones y cargas sociales para el trabajador. ¿Ok? Para el trabajador, considerando que establece la regulación, que nos vamos a ver ahorita más adelante, que es los topes de IMSS y los topes de ISR que la misma ley establece, pero ese sería un efecto en sí positivo. ¿Por qué? Porque la parte del incremento en vales de despensa lo recibe íntegro el trabajador. Eso es muy importante, obviamente, considerando los topes que vamos a comentar más adelante, pero eso es una parte fundamental. El hecho de darlo en efectivo contra despensa es así tal cual, tan real, de que el incremento lo recibe íntegro el trabajador. Y adicional, y era lo que comentaba en el slide anterior, que se garantiza el ingreso dirigido a los artículos de consumo. Recordemos que la ley establece que va dirigido a artículos de consumo lo que es vale de despensa. En la reforma del 2014 actualizó ahí el esquema. Antes era exclusivo para despensa, después lo amplió la misma ley para artículos de consumo, igualmente en la calidad de vida, entonces los amplía, pero lo que hace la misma ley es que sea excepto para alcohol y tabaco. Entonces eso es muy importante, insisto, por el sentido social, donde se garantiza que ese dinero que otorga la empresa y que obtiene el trabajador, técnicamente va dirigido a la familia de manera directa, porque esa tarjeta o esos vales o eso que se otorga va a la familia, va a la cocina, va a la casa en sí mismo. Entonces, por eso hablamos siempre del sentido social. Entonces, el efectivo contra despensa es muy claro para el trabajador, muy específico. Lo que se incremente en despensa prácticamente lo recibe íntegro el trabajador. Era la parte fundamental de este efectivo contra despensa, por la fuerza que lleva en sí mismo el otorgarlo a vales de despensa. ¿Cómo otorgar esta prestación? Que va unido a lo que
habíamos comentado, habíamos platicado, donde el tope del IMSS es de 1089.77. Este es el tope del IMSS con lo que son 40% del salario mínimo general trasladado en UMAS, obviamente ya la unidad de medida de actualización, aunque sigue diciendo la parte del salario mínimo general, pero ya se establece que NUMA es lo que va a estar midiendo todo esto, y en la actualización de 89.62, lo que es el valor para el 2021 de LUMA, por 30.4 días, esto hace que, y el 40% de esa parte son 1089.77, que ese es el tope, lo que común se le llama el tope ante el IMSS. De hecho, así se conoce en el argot, es tope ante el IMSS. ¿Qué significa? Que sobre eso está la parte de exento, lo de las cuotas de seguridad social. El excedente de esos 1089.77, el excedente formará parte del salario base de cotización. Pero es importante comentar que este es un tope ante el IMSS, no es el tope que da la misma autoridad, es un tope donde obviamente está exento en la parte de seguridad social. Este es el tope del ISR, ese es el tope máximo que la ley contempla para otorgar vales de despensa. Entonces, por eso comentamos que es muy común decir, oye, el tope IMSS y el tope ISR. Entonces, pero el tope máximo para otorgar es de 2.724.40. Ese es el tope máximo para la parte de deducibilidad de ISR o el tope del ISR, y el otro es el tope del IMSS para las cargas sociales de seguridad social. Entonces, técnicamente, lo máximo que puedes otorgar en despensa es 2.724.40. Hay un excedente de las cuotas sociales que es sobre el 1.089.77 contra los 2.724. Ese excedente que está entre esos dos, ese sí carga a seguridad social, pero realmente lo que te quiero comentar es que el tope que puedes dar en general son los 2.724.40. En otra webinar pasado también platicamos qué pasaba con estos topes, y técnicamente dices, oye, ¿puedo otorgar más despensa? ¿Puedo pasarme de los 2.724.40? Sí, la respuesta es sí. Lo que hace es que rebasar ese límite de SR deberá pagar el impuesto correspondiente, pero de todas maneras sigues teniendo beneficio. De esta manera, das 1.089.77, tienes la deducibilidad sobre el IMSS y sobre el ISR, luego tienes el 2.724.40, que es el límite para deducir el ISR, y si otorgas más, pagas el excedente. O sea, de todas maneras, sigue teniendo beneficio aunque estés otorgando más. Entonces, sobre esos dos topes o sobre esos dos lineamientos que marca la autoridad, es básicamente cómo se está manejando lo de despensa. Entonces, bajo eso está sustentado de esa manera. Quisiéramos ponerte un caso muy práctico, muy visual de lo que hemos hablado hasta ahorita. Si el sueldo mensual de un empleado es de 10,000 pesos, menos el ISR e IMSS Infonavit, que son parte impositiva, que lo hacemos así muy básico, sin entrar mucho a detalle de esas cargas, el empleado recibe 9,000 pesos. Así, yo sé que hay cálculos que hay que hacer y todo eso, pero básicamente de 10,000 pesos que están pactados con la empresa o trabajador, menos el ISR e IMSS Infonavit, son 9,000 pesos, punto. ¿Qué sucede si damos un incremento en efectivo de 1,000 pesos? ¿Ok? Prácticamente ese incremento con todo lo que existe de las cargas y lo que va a afectar el efectivo, pongo un tabulador adicional, o etcétera, recibe el trabajador 9,800 pesos. O sea, prácticamente esos 1,000 pesos que hubo incremento, hay una afectación en la parte impositiva, entonces lo que recibe son 9,800. ¿Qué sucede cuando haces un incremento de vales de despensa? De 1,000 pesos. Lo sumas, o sea, son 10,000 pesos, o sea, llegan íntegro para el trabajador.
¿ok? El empleado, esto es un caso de un empleado, lo que recibe el empleado, entonces ese incremento lo recibe íntegro, lo recibe sobre 10,000 pesos, entonces por eso hablábamos de percepción de valor. Si, oye, me incrementaste 1,000 y me llegaron 9,800, ya había sumado 9 más 1,000, pero pues están las cargas impositivas, que eso a veces lo conoce más la empresa que el mismo trabajador. Eso es un tema interesante porque muchas veces los trabajadores desconocemos cómo está la parte impositiva, luego la empresa es la que nos tiene que explicar y se le explica precisamente, oye, es que la parte impositiva o bien en el detalle de la nómina, en el detalle del recibo de nómina, precisamente la parte impositiva. Y reiterando otra vez, el incremento en vales de despensa básicamente llega íntegro al trabajador. Entonces, al recibir el trabajador íntegro, este ingreso prácticamente a través de vales de despensa. Entonces, eso es muy importante de irlo revisando. Yo sé que son partes de presupuesto, hay un presupuesto que es una parte para efectivo, otra parte va para lo de vales de despensa. Entonces, técnicamente es algo ya es una decisión o una negociación inclusive de la empresa con el trabajador. Simplemente el impacto es lo que estamos poniendo sobre la mesa en vales de despensa, es positivo desde el mismo trabajador. ¿Cuáles son los fundamentos legales con los vales de despensa en Edenred? Se entenderá por vale de despensa aquel que independientemente del nombre que se le designa, que es muy claro, sea proporcionado a través de monedero electrónico. Eso es lo que salió en el 2014 cuando les comentaba que se hizo o especificó la autoridad que sea a través de un monedero electrónico y que los trabajadores al utilizarlo en establecimientos comerciales o en territorio nacional, sí lo acotó la autoridad territorio nacional, y esto es muy interesante, que sea en la adquisición de artículos de consumo que le permitan el mejoramiento en su calidad de vida y la de su familia. Eso es un cambio muy importante porque abre que los vales de despensa pueden adquirir varias cosas que contemplen ese mejoramiento de calidad. Lo pongo como anécdota, anteriormente era muy específico en despensa, muy canasta básica inclusive. Entonces ya se amplió y entonces eso es una actualización muy importante y lo que sí, también muy importante, que lo acota la autoridad a alcohol y tabaco. Eso es un paso bastante interesante porque garantizas, lo que yo les decía, que el hecho de que un trabajador reciba vales de despensa, tenga un beneficio legal, fiscal, que le llegue íntegro. Entonces, y que no tenga alcohol y tabaco, perdón. Por eso hablamos del sentido social que da los vales de despensa y adicional al sentido de pertenencia, adicional al sentido de que estoy obteniendo algo por mi trabajo. Entonces, va muy de la mano todo ese esquema de lo que es un vale de despensa o el aprecio que tiene el vale de despensa dentro del trabajador mismo, ¿no? Entonces, este es el fundamento del artículo 27, fracción 11 del primer párrafo de la ley del ISR, y ahí se derivan varias cosas, pero eso lo queríamos ponerte en contexto cómo está sustentado toda esta parte legal. Los fundamentos fiscales es un monedero electrónico de despensa certificado por el SAT. Eso es muy claro. Ya le he hecho la oportunidad de... Ya, perdón, creo que se me había ido la señal. No sé si ya llegó, perdón. Sí, te escuchamos bien. Ok, gracias, perdón. Entonces, y la previsión social de defensa es deducible hasta en un 53% en ISR, la misma ley lo establece. No forma parte del salario base de cotización mientras no supere el 40% de UNUMA. Estamos hablando de las cargas sociales del IMSS, básicamente, y exenta de ISR el empleado hasta por UNUMA. Entonces, es la parte del ISR, la parte del IMSS. Entonces, esa parte, lo que les he platicado en el contexto, esto es un resumen de los fundamentos fiscales. ¿Qué beneficios obtiene la empresa? Esto es algo que es muy importante, adicional a una parte de presupuesto, una parte de dinero, una parte
establecer ahí cómo está los recursos con que cuenta la empresa, pero hay cosas adicionales que ayuda muchísimo, que es sobre todo la disminución de rotación. Es algo que duele a las empresas, duele estar capacitando, duele estar contratando, duele todo ese proceso de rotación de personal. Entonces es algo es un KPI que las empresas están realizando, esa parte de la rotación, porque es una fuga, es algo que se invierte y es un gasto prácticamente. Entonces el hecho de otorgar vales despensa es algo que ayuda muchísimo. Obviamente el aumento de productividad, en ese sentido social, la gente está trabajando para seguir teniendo su sueldo, para seguir teniendo sus vales de despensa, continuar en la empresa, sentido de pertenencia, atracción de talento. Oye, acá yo nada más tengo sueldo, oye, acá están dando sueldo más despensa, oye, qué interesante. Entonces, engloba muchísimas cosas adicionales y la parte nada más de números. Entonces, eso es importante que se tenga contemplado también en ese sentido. ¿Dónde puedo comprar con mi tarjeta de vale de despensas? En red nosotros tenemos 6 productos o 6 tipos de tarjetas de despensa. Lo pongo así muy breve. Tenemos redes específicas, una red específica con Chedraui, donde prácticamente el trabajador va a comprar, va a adquirir sus productos de consumo en Chedraui, en todas los formatos. Un poquito. Tenemos otra muy específica con... ¿Ya? ¿Ya regresé? Sí, ya estás ahí. Ya te escuchamos otra vez. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias, perdón. Entonces, básicamente, el otro formato es Walmart. Walmart es muy específico también. Son redes estratégicas, son redes que al adquirir esos tarjetas de vales de despensa de red Walmart, son para que utilicen los formatos. Y para no platicarlos uno por uno, significa que partimos desde una red estratégica con Chedraui y Walmart a tener una red premium, que es prácticamente más de 250,000 establecimientos, muy variados, desde los supermercados hasta farmacias, etcétera. Entonces, prácticamente el trabajador, con lo que se le otorga de vales de despensa, puede adquirir los productos que él necesite, y por eso decimos que va dirigido a la necesidad de cada familia, ¿no? Esto es interesante, es algo que nos enorgullece muchísimo. Es la parte de e-commerce, es la parte de una aplicación, es la única aplicación que ofrece a tus colaboradores bastantes funcionalidades innovadoras y muchos beneficios. En la misma aplicación hay cupones y descuentos exclusivos para tus empleados, y son cuponeras o cupones digitales, o sea, no hay necesidad de imprimir. Bajo la misma aplicación presentas tu cupón y técnicamente estás accesando a varios beneficios de cuentos exclusivos. Puedes hacer recargas en tiempo aire. Importante es con cualquier tarjeta de crédito o débito. Consulta de saldos y movimientos. Ahí ves si ya te asignó saldo de despensa a la empresa, cuánto es lo que tienes, en dónde has gastado. Bloqueos y desbloqueo. Ahí mismo dices, ya lo utilicé en el supermercado, la bloqueo, o no la encuentro, ya la encontré, la desbloqueo, ya la puedo utilizar, etcétera. Y algo muy importante que es para tu colaborador, que ya puede hacer compras en línea. Entonces, eso es muy importante. Son compras en línea específicas con ciertos supermercados o ciertas aplicaciones, y utilizas lo que es por seguridad un CBB dinámico, que prácticamente cada ciertos minutos va cambiando para que tengas seguridad en la compra de e-commerce. ¿Qué significa eso? Que puedes adquirir desde tu casa supermercado, y te lo llevan a domicilio. Entonces es algo muy importante para tu colaborador, y si se fijan, la parte de despensa también va evolucionando, va teniendo un sentido diferente adicional a ser una tarjeta. Con esto, lo que te quiero comentar, que con vales de despensa de red, o al otorgar el incremento contra efectivo de despensa,
pues obtienes miles de beneficios. Nosotros nos adaptamos a tu plan de prestaciones, con gusto apoyamos, por eso estamos comentando el beneficio que tiene Vales de Despensa en el otorgarlo directamente ahí contra el efectivo. El efectivo obviamente sigue siendo un arma muy poderosa, muy importante, pero esa parte de ir guiando hacia Vales de Despensa da un sentido diferente. Entonces, básicamente lo que buscamos es optimizar tu presupuesto, obviamente mejorar la calidad de vida de tu empleado y bueno, básicamente estamos contentos, emocionados de esta plática, estamos listos para tus preguntas, tus dudas o comentarios y bueno, yo quisiera agradecer la escucha, la atención y bueno, estamos a tus órdenes, el contador, el especialista fiscal que es Carlos y un servidor para atender tus dudas y bueno, la intención es como siempre aportar en apoyo a tu presupuesto, a tu proceso o lo que buscas hacer y cómo lo quieres hacer. Entonces estamos muy emocionados en ser parte de ese desarrollo de tu empresa y obviamente con tu colaborador. Muchísimas gracias. Ahí, Juan Carlos, me gustaría hacer un comentario adicional. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Adelante. Sí, bueno, como bien saben, hubo una inflación oficial del 3.15% para 2020, ¿no? Esto quiere decir que el poder adquisitivo de los trabajadores tuvo este mismo impacto, ¿no? Para efectos de considerar, si las empresas no consideran un incremento de ningún tipo, y considerando la inflación oficial que hubo del 3.15%, aunque sabemos que la percepción real es mayor, sin embargo son cifras oficiales. Si tenemos un sueldo, como lo veíamos en el ejemplo, de 10,000 pesos, quiere decir que este 3.15% pues, es el impacto donde disminuye mi poder adquisitivo como tal. Por eso es muy importante lo que mencionaba de la actualización de las tarifas del ISR, que beneficia o más bien de alguna manera viene a recuperar un poquito este poder adquisitivo porque tiene un impuesto menor y sobre todo si se decide dar este incremento en vales de despensa, pues obviamente contribuimos con el trabajador a que este impacto del poder adquisitivo prácticamente no sea imperceptible para el trabajador y apoye en la economía propia del trabajador, ¿no? Entonces, es importante, o quería hacer mención del impacto de la inflación en los sueldos de los trabajadores y cómo buscar minimizar este impacto, ¿no? Mediante el incremento en vales de despensa, ¿no? Era algo que quería comentar respecto a la inflación del año pasado. Perfecto. Gracias con todo. Adelante, Vicky. Sí, voy a empezar con algunas preguntas que tenemos del público. Nos pregunta Luz María Loesa, dice, en nuestro caso se otorga ayuda en vales con el tope que marca la ley del Seguro Social. Si otorgo una mayor cantidad de acuerdo a la ley del ISR, ¿la diferencia me integra al salario? Es una pregunta que a lo mejor Carlos nos podría contestar. Sí, como bien comentábamos en el caso práctico, el tope para IMSS son el 40% de la UMA. Lo que exceda, pues debe de integrar al salario base de cotización del trabajador, efectivamente. Perfecto. Nos pregunta Brenda Cebes, ¿dónde podemos ver el proceso para las compras en línea? Juan Carlos, no sé si tú quieras ayudarnos a responder cuáles son con las tarjetas, dónde podemos comprar en línea con nuestra tarjeta de despensa Edenred. Sí, gracias. Bueno, básicamente estamos haciéndolo con Walmart, estamos haciéndolo con Corner Shop, estamos haciéndolo con Justo. Yo creo, hay inclusive un webinar específico para eso, pero sí, si quieres ampliamos la información, te la enviamos directo, ¿te parece, Victoria? Porque sí, son una gama muy amplia, pero sí estamos buscando inclusive ampliarla, entonces ya llevamos varias tiendas o formas, cómo puede el mismo empleado estar comprando
Perfecto. Tengo otra pregunta para... Desde e-commerce para que tenga él el beneficio de estar... Claro, sí, que busquen en donde... Perdón, Victoria, adelante. Que busquen en nuestro directorio de establecimientos donde pueden comprar y sobre todo las compras en línea. Las pueden, también pueden ver desde la app de Red Wallet, ahí viene cuáles son las compras que se pueden hacer desde cualquier aplicación, donde, como dice Juan Carlos, ¿no? Desde un walmart.com, sams.com, tenemos varias en tiendas o comercios donde se pueden hacer estas compras. Me paso a la siguiente pregunta. Es para nuestro fiscalista. Nos pregunta Luis Álvarez, para el tope, ¿qué es correcto? ¿Usar 30 días o 30.41 días? Bueno, 30.4 es el factor que utiliza, en este caso ya el INEGI, quien es quien determina el valor de la UMA. De hecho, ya emite o publica los valores con estas cantidades, ¿no? Ya ni siquiera hay que hacer el cálculo. Viene el valor de la UMA por día, el valor de la UMA mensual y el valor de la UMA anual. Entonces, solo es tomar estos datos y considerarlos, ¿no? Ya los publica como tal el INEGI y utiliza el factor de 30.4. Ok, perfecto. Entonces 30.4. Nayeli Ramírez nos pregunta, buen día, si opto por incrementar vales de despensa, ¿se tienen que dar el mismo monto a todos los empleados? Sí, a todos los empleados de la misma categoría o de las mismas condiciones generales, ¿no? Puede variar dependiendo de si existen, o en el caso sí lo contempla, ¿no? La ley es de si existen empleados que son de confianza y si existen empleados de sindicalizados. Entonces, pues a todos los tienes que dar la prestación, puede variar el monto o la cantidad que le das a cada grupo de empleados, ¿no? Ok, perfecto. No sé si haya más preguntas por parte del público. Creo que es el momento para que nos manden todas sus dudas y podamos resolverlas. Aquí nos acaba de llegar otra, ¿no? Luz María Loesa, me interesa mucho presentar una propuesta para el aumento del porcentaje en vales que se otorgan en mi empresa, que es el tope del IMSS. Si cambio el tope de ISR, el beneficio para la empresa es que puede deducir esa ayuda en vales, o sea, los 2.724.40. Bueno, para efectos del impuesto sobre la renta, hablando en este caso de la empresa, recuerden que la propia ley del ISR nos maneja que todos los ingresos exentos para el trabajador son deducibles para la empresa hasta por el 53%, ¿no? Entonces, sería deducible de estos 2.700 que hacen mención, sería deducible para la empresa el 53%, ¿no? Hasta el 53%. Ok, perfecto. Hay otra pregunta de Manuel Valencia. ¿El ISR del excedente lo paga el patrón o el trabajador? Bueno, en este caso se le grava a su salario del trabajador. Obviamente quien paga el ISR correspondiente pues es el propio trabajador, ¿no? Sobre el excedente, ¿no? Ok, perfecto. Déjenme ver si hay más preguntas por aquí. Aquí está. Dice Claudia Landaverde. Dice, por la zona en que radicamos tenemos dificultades para acceder a establecimientos que aceptan las tarjetas. Nos interesa ver la posibilidad de que se dé de alta un comercio regional, qué requisitos son necesarios para establecimientos de alta que puedan aceptar tarjetas de despensa. Ahí, Juan Carlos, esta es una pregunta importante, ¿no? Como dicen ellos, si quieren agregar algunos establecimientos cerca de las zonas o de las oficinas donde trabajan, ¿esto se puede realizar? Sí, bueno, esa es una pregunta muy buena, porque sí, nosotros existen los formatos nacionales, los que conocemos, Walmart, Chedraui, etcétera, pero también hay formatos locales
o inclusive tiendas cerca de donde se elabora o en qué ciudades, y la respuesta es sí. Inclusive entramos en formatos de terminales que son estos agregadores tipo Clip y todo eso también, donde reciben los vales de despensa que ya también están en algunas tiendas de abarrotes. Entonces sí, la respuesta es podemos afiliarlo, claro que sí, y también tenemos opciones que se amplían a los formatos nacionales. Entonces es muy claro que ya lo pueden usar nuestras tarjetas en tiendas de la esquina. Perfecto. Entonces, Claudia, lo que te recomendamos es que a lo mejor nos dejes por aquí también algún dato para poder contactarte posteriormente y que nos indiques en qué ubicación y ahí entrar en contacto. Nos ponemos con el área de merchants para ver si podemos agregar algo. Bueno, creo que hasta el momento son todas las preguntas. Creo que como pudimos observar en toda esta sesión, efectivamente, ¿no? Si la gente, las empresas quieren otorgar un incremento, al verlo, todo el tema de darlo con efectivo y sabemos que al final nos van a retener impuestos nosotros como empleados, es muchísimo mejor que lo den en despensa porque así el incremento llega íntegro. Entonces, si a mí me van a incrementar 200, 300, 500 pesos, lo que sea, a nivel de efectivo, siempre va a haber me van a hacer una retención fiscal, mientras que si me lo hacen en despensa, sí me llegan esos 100, 200 o 500 totalmente líquidos a mi bolsillo, ¿no? Claro, y esa es la parte importante de cómo llega íntegro. Esa es una palabra muy interesante hoy en esta parte de situaciones o cargas fiscales. El hecho y la ley lo contempla así, de que el trabajador perciba esa parte íntegra, porque la autoridad sabe que esa parte íntegra que va a recibir a través de un vale de despensa va dirigido a eso, va dirigido a la familia, va dirigido al hogar. Por eso lleva ese beneficio tal cual. Por eso lo sumamos con el sentido social que lleva el vale de despensa en sí, ¿no? Perfecto. Entonces, a todos los que estén interesados y que realmente den un incremento, tiene beneficios tanto para la empresa como para el trabajador. Al trabajador le llega íntegro y la empresa puede tener este tema de deducibilidad, todo el tema de ahorro. Entonces, creo que es una buena opción. Perfecto. Bueno, tengo una última pregunta, pero esto es nada más la diferencia de la tarjeta de regalo que ofrecen con vales de despensa. ¿Cuál es la diferencia en términos de beneficios fiscales? Bueno, el tema de la tarjeta de regalo, pues obviamente es de que en esta no se genera un complemento de despensa como tenemos la obligación en el monedero de despensa de generar un complemento de despensa donde se informa al SAT el detalle de el monedero electrónico, el RFC del trabajador, número de seguridad social y el importe que se le traslada o en este caso que se le dispersa a las tarjetas de los empleados. Y es un requisito para que sea deducible, ¿no? En el caso del monedero de regalo, pues no tiene este complemento, por lo tanto no cumple con este requisito que marca la disposición, ¿no? Esa es una diferencia, pero hablando estrictamente ahí de regalo, se abre una oportunidad hoy en día con este tema de la obligación o de la nueva obligación para 2021, que es el teletrabajo, donde se pueden otorgar o pagar servicios al trabajador de luz o en este caso internet, ¿no? Para efectos de que puedan realizar el pago con esta tarjeta y puede ser deducible siempre y cuando, en este caso, la empresa coloque en el CFDI del empleado las cantidades que le está transfiriendo para el pago de estos servicios, y en el nodo de otros pagos que no son ingresos para el trabajador, que está bien específico, hay una clave específica del SAT para este tipo de pagos y lo puedan hacer deducible, ¿no? Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Aquí tengo una última pregunta porque ya estamos por irnos. Nos pregunta Ruth Alcántara,
¿cómo puedo darle vales al personal no sindicalizado? Si cuidando no superar el promedio aritmético no puede ser mayor que el de los sindicalizados para efectos del reglamento del ISR y previsión social exenta. No me quedó muy clara la pregunta, clara pero digo, si quieren nos las pueden mandar por correo, la analizamos un poquito a detalle para darle respuesta. Digo, la parte de la prestación especifica que debe ser de manera general, y si tienes estos dos grupos pueden ser distintas las cantidades, pero sí hay ciertos límites donde no pueden ser muy grandes las diferencias, ¿no?, de las prestaciones, pero nada más habría que ver el detalle de la información. Ok, perfecto. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Le quiero dar las gracias a Carlos Pérez y a Juan Carlos Mendoza por haber participado en esta sesión de webinar el día de hoy. La verdad es que fue bastante interesante. Entonces, les agradezco mucho su participación y esperamos contar con ustedes en otra sesión más de Edenred Webinar Experience. Gracias a todos, gracias por su atención y que tengan un excelente día. Buenos días todavía. Muchísimas gracias Carlos, gracias Victoria y gracias a todos por sus preguntas y bueno, emocionados de participar en esto. Gracias y buen día. Gracias. Si quieren volver a escuchar este webinar, no olviden buscarlo en nuestro blog, Edenred Webinar Experience. Está en nuestro blog. Y bueno, estén atentos porque estamos seguros que vamos a realizar muchos otros webinars con bastante contenido. Ahí ya pusimos en pantalla donde pueden descargar esta sesión y muchas otras que ya tenemos. Entonces, síganos también en nuestras redes sociales, sobre todo en LinkedIn, en Edenred México, y esperamos contar con su presencia. Muchísimas gracias, que tengan un buen día y hasta la próxima. Bye.